bienvenidos al canal de finanzasymarketing.com, consultor online. Les invito a suscribirse al canal y activar las notificaciones para estar al día con nuestras publicaciones. En este video vamos a continuar con el curso de Introducción a la Dirección Financiera. Así que comenzamos. Continuamos con la segunda parte del tema 3, el riesgo en la selección de los proyectos de inversión. Bien, vamos a centrarnos entonces en la relación de riesgo y rentabilidad. Aquí nos dice, los inversores prudentes exigen a una inversión o una cartera, ¿vale?, una rentabilidad superior a la de una inversión totalmente segura. Normalmente se considera a las letras del Tesoro americano como referencia, cuya beta es 0. Es decir, que no tienen riesgo, ¿vale? Se supone, en principio, que no tienen ningún tipo de riesgo. Entonces, cualquier inversión que se haga va a requerir una rentabilidad mayor a la que tienen las letras del Tesoro, ¿vale? Porque si no, si voy a asumir un riesgo para hacer una inversión, me tienen que pagar más que lo que me paga una inversión segura. De ahí se constituye la prima de riesgo, como lo mencionamos antes. Es la diferencia entre la rentabilidad del mercado y las letras del Tesoro o similar inversión con riesgo cero. ¿Vale? Puede ser la rentabilidad del mercado si hablamos del mercado en promedio, o puede ser la rentabilidad de cualquier activo. Siempre, en este caso, medido contra la inversión de riesgo cero. Contra la rentabilidad de la inversión de riesgo cero. Aquí vemos cómo se determina la prima de riesgo. Vale. Vamos a ver. Tenemos, en el eje horizontal está representada la beta. ¿Vale? En el eje vertical, la rentabilidad esperada en porcentaje. Ahora bien, nos vamos entonces aquí al origen. Donde la beta es 0, tenemos a las letras del Tesoro, ¿vale?, que nos pagan, bueno, aquí en este gráfico no lo vemos, pero está representado aquí abajo, nos pagan el 3% anual, ¿vale? Y ahora tenemos como otro dato que el mercado en promedio, ¿vale?, una cartera promedio de mercado, nos da un 10% de rentabilidad. Y sabemos que una cartera de mercado tiene rentabilidad, tiene una beta de 1, ¿vale? Con lo cual podemos constituir estos dos puntos. ¿Qué sucede? A partir de aquí, vamos a la gráfica de abajo, podemos trazar la recta que une ambos puntos y aquí nos va a decir cuál es la rentabilidad que debemos esperar de un activo según la beta que tenga. ¿Vale? Aquí vemos un ejemplo donde tenemos o bien una acción o bien una cartera con una beta del 0,5. Le vamos a pedir al menos un 6,5% de rentabilidad. ¿Vale? Luego tenemos exactamente lo mismo, otro ejemplo, con 0,2 nos da como resultado una rentabilidad esperada del 4,4. ¿Vale? Esta relación es la que va a determinar la rentabilidad esperada de un activo financiero. Bueno, aquí está el desarrollo numérico de lo anterior, ¿vale? Para el que quiera profundizar un poco más. Pero básicamente se ve claramente en el gráfico
diferentes resultados, las diferentes rentabilidades esperadas dependiendo de la beta, bien de una acción si es que se analiza una acción o bien de una cartera si se analiza una cartera. Vale, los puntos que veíamos los puntos que veíamos determinados aquí, X e Y, son lo que después están, los que están desarrollados aquí, ¿vale? En estas dos diapositivas. Una cartera con una beta del 0,5 y una cartera con una beta del 0,2. ¿Vale? Esto, en definitiva, es el modelo de valoración de activos financieros denominado CAPM. Modelo de valoración de activos financieros. Es la teoría sobre la relación entre el riesgo y la rentabilidad que mantienen que la prima de riesgo esperada de cualquier acción es igual a la prima de riesgo del mercado multiplicada por su beta. ¿Vale? Esto para el desarrollo numérico. Ahora, ¿este modelo de qué depende? De la tasa libre de riesgos y de la prima de riesgo, que a su vez depende de la beta y de la prima de riesgo del mercado. ¿Vale? Bueno, aquí nos dice, observe que la rentabilidad esperada de un activo con beta 1 es solo la rentabilidad del mercado, con una tasa libre de riesgo del 3% y una prima de riesgo del mercado del 7%. ¿Vale? Todo en base al ejemplo que vimos anteriormente en la gráfica. Bien, línea del mercado de títulos. Es justamente la recta que trazamos entre los dos puntos, donde coincidía la rentabilidad esperada del activo con riesgo 0 y la rentabilidad esperada del mercado con beta 1. Vale. Esta línea se conforma en definitiva porque lo que se menciona aquí arriba, se supone que el mercado está dominado por inversores bien diversificados, solo les interesa el riesgo del mercado. Vale, normalmente los inversores, más que nada cuando se manejan grandes volúmenes de dinero, lo que hacen es diversificar, ¿vale? Y cuando diversifican, en definitiva, es esto, lo que están haciendo es perseguir solamente el riesgo del mercado y ajustar su rentabilidad a ello y también su riesgo, ¿vale? Entonces, de ahí a que cualquier variación que se pueda dar en las rentabilidades de las acciones van a verse contrarrestada por fuerzas opuestas. Vamos a ver, suponemos cualquier tipo de acción que tengamos, que analicemos. Suponemos que tiene una expectativa de rentabilidad, ¿vale? X. Suponemos que se va a revalorizar el 10%. Entonces compramos. Y como lo hacemos nosotros, lo hacen otros inversores, ¿no? Compramos y a medida que todos vamos comprando, el precio lo tiramos hacia arriba. Vale, llega un momento en que esa expectativa de rentabilidad del 10% se ve diluida porque el que viene comprando, los últimos que compran, ya están comprando casi con ese 10% de aumento. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando ya llega a ese precio, un 10% sobre el valor inicial que empezamos a analizar, empiezan a desencadenarse las ventas. ¿Para qué? Para asumir, digamos, para consolidar la ganancia. Con lo cual, los inversores comenzarán a vender. ¿Vale? Entonces comenzarán a vender, devolviendo otra vez la rentabilidad de la línea del mercado. ¿Vale? Se supone que no va a, que no se debería poder, salvo algunos momentos puntuales, no se debería poder ganar más que lo que gana el mercado. ¿Vale? De ahí que se conforma esta línea de mercado de títulos
como promedio del mercado, ¿vale? Y que nos sirve de guía para determinar el resto de rentabilidades esperadas, ¿no? De los distintos productos. A ver, aquí como la conclusión que tenemos aquí abajo. Si la rentabilidad esperada que proporciona una determinada acción baja, nadie la comprará y su precio bajará hasta que recupere la rentabilidad esperada. Esto se produce porque siempre habrá una cartera alternativa que nos devuelva a la línea del mercado. Es decir, que un inversor, en cuanto considere que una acción no le va a reportar beneficios, dejará de comprarla y comprará otra que sí se lo reporte. Entonces nosotros, una vez que tenemos determinada esa relación entre riesgo y rentabilidad, ¿vale? Vamos a ver los diferentes proyectos que podamos tener y los vamos a medir contra esa línea de mercado de títulos, ¿vale? Entonces, si este proyecto que tiene el 12% de rentabilidad tiene riesgo cero, vemos como reemplazando la fórmula nos queda que nuestro coste de oportunidad del capital es de solo el 3%, es decir, lo mismo que las letras del tesoro. Entonces, si esto es así, es evidente que nosotros debemos aceptar el proyecto de inversión porque la rentabilidad es considerablemente superior. Si el proyecto tuviera un riesgo similar al del mercado, es decir, una beta de 1, vemos cómo nuestro coste de oportunidad del capital sería del 10%, ¿no? Dejamos de invertir en el mercado para llevar a cabo este proyecto y esto nos va a dar un 2% adicional, ¿vale? Un 12% contra un 10%. Pero ¿qué sucede si el proyecto tuviera una beta del 1,5? Si tiene una beta del 1,5, nuestro coste de oportunidad del capital está en el 13,5%, ¿vale? Siempre aplicando la fórmula. Ahora pasamos a la gráfica donde vamos a ver la representación de estos puntos, ¿no? Tenemos, bueno, no estaba marcado antes, pero 12% contra el 3%, obviamente aceptábamos el proyecto, ¿no? Porque tenía riesgo cero y tenía una rentabilidad de 9 puntos adicionales. Vale, si el riesgo tenía una beta de 1, perdón, si el proyecto tenía una beta de 1, decíamos que también aceptábamos el proyecto porque el proyecto nos daba el 12%, nos daba un 2% más, entonces a priori se justificaba llevarlo a cabo. Ahora, cuando tenemos el coste del capital en un 13,5%, solo podríamos aceptar el proyecto si su rentabilidad fuera del 13,5 o superior. Y como la rentabilidad es del 12, entonces lo rechazaríamos el proyecto. ¿Vale? Esto, en definitiva, gráficamente podemos decir que todo lo que esté sobre la línea de mercado o por encima debería aceptarse. ¿Vale? Porque la rentabilidad supera el coste de oportunidad del capital. Ahora, en ningún caso se aceptaría un proyecto por debajo de la línea de mercado, ¿vale? Porque en lugar de encarar cualquier tipo de proyecto, simplemente compro, compro acciones de componentes del SP500 con una adecuada diversificación y ya obtendré esa rentabilidad, ¿vale? Entonces, además de la sensibilidad, para cuantificar el riesgo de un proyecto,
es necesario cuantificar las pérdidas potenciales y la probabilidad de que éstas se produzcan. Es decir, cuando uno hace una inversión, en definitiva, hay que tratar de fijar un valor de rescate, digamos, un valor residual de la inversión que limite en cierta forma la pérdida, ¿no? Esto al final va a determinar cuánto vamos a arriesgar, ¿no? en cada inversión. Entonces esto debe ser tenido en cuenta. Y luego, volviendo con las sensibilidades, aquí vemos las actividades que tienden a tener ingresos y beneficios en consonancia con el resto de empresas, tienden a tener betas superiores, es decir, que se comportan de forma cíclica, ¿no? Esto tiende a tener betas superiores. Luego, actividades relacionadas con productos esenciales tienen menos relación con el mercado global y tienden a tener betas inferiores. Es decir, productos de primera necesidad o materias primas, bueno, más o menos van a tener menos variabilidad que en el mercado de forma global, ¿no? Y las betas y los costes de capital de las actividades tienen un comportamiento directamente proporcional entre sí, ¿vale? Por esto de la relación riesgo-rentabilidad, ¿no? Mayor riesgo, mayor rentabilidad esperada. Ahora, por último, podemos decir que el riesgo del proyecto vendrá determinado principalmente por el grado de apalancamiento que posea la empresa y el proyecto en sí que se está evaluando. Vale, y aquí volvemos a un esquema de balance y la incógnita, como está planteada aquí, qué porcentaje de deuda asumimos para el proyecto. Vale, cuanto mayor sea este porcentaje, mayor será el riesgo financiero que se asuma, ¿no? Entonces, por eso es determinante esta cuestión en el riesgo del proyecto. Si les ha gustado el video, den un like y recuerden suscribirse y activar las notificaciones para estar informados de las nuevas publicaciones del canal. Para conocer más sobre nosotros, les invito a visitar nuestra página web donde podrán contactarnos y contratar nuestros servicios. Un saludo.